Cordial saludo, queridos estudiantes. Pidiéndoles excusas por no haber podido asistir el sábado 6 de julio a la clase por inconvenientes personales, me encuentro hoy aquí tratando de explicar lo que tiene que ver con lo que ustedes deben entregar en el TIF, que es el producto total de este semestre. Recordarles que ustedes deben de tener un trabajo autónomo. En este proceso de educación a distancia es muy importante que ustedes tengan un trabajo autónomo para que puedan hacer un buen trabajo y una buena comprensión de todo lo que tiene que ver con la carrera que ustedes están realizando. Bueno, quiero explicarles, hablarles de manera general de los trabajos del segundo momento. En los trabajos del segundo momento de autoaprendizaje ustedes debían de entregar una distribución, este trabajo que tiene que ver con el manejo de la información de la empresa, ¿sí? Lo cual expliqué la vez pasada. Ustedes iban a tener aquí una variable de la empresa que ustedes quieran y la iban a trabajar de manera cuantitativa para poder hallarle todos estos valores, ¿cierto? Yo les decía si era transporte, número de transportes, precios, bueno, todo lo que sea cuantitativo para poder hallarle este cálculo de estas medidas de centralización, de dispersión, de posición. Yo les pedí el favor de que lo hicieran tal cual como estaba acá. Muchos me entregaron solamente la distribución de frecuencias y la media, mediana y moda, no más. No, acá está clarito lo que tenían que hacer, entonces pedirles por favor que deben estar leyendo mucho más. Ahora bien, como el primer inter está muy relacionado con el segundo, que es el trabajo TIF que ustedes van a entregar. Y no recuerdo si yo les subí a la plataforma todos los trabajos corregidos. Igual lo voy a enviar en algún foro para que por favor entren en el foro y encontrarán los trabajos corregidos de manera grupal. Y entonces se van a dar cuenta que en esos trabajos yo les hice las siguientes correcciones. Miren, empezando les dije, aquí cuando ustedes tienen diagnóstico organizacional, tienen que saber que ustedes no están escribiendo para ustedes, están escribiendo para otra persona. Esa otra persona tiene que saber qué quiere decir eso de diagnóstico organizacional, qué es eso, ¿sí? Por eso le digo aquí, debe de introducir luego de ese subtítulo 1 o 2 párrafos explicando lo que va a encontrar a continuación el lector, cuál es la población, con quién es la muestra, cómo hallaron el muestreo, qué muestreo utilizaron, porque eso lo trabajamos, si fue por conglomerado, si fue esto muestreo probabilístico o no probabilístico. Todo eso tiene que ir especificado acá. ¿Qué es tal análisis de la fase mecánica? ¿Cuál es la fase mecánica? ¿Qué tiene que ver la fase mecánica allí? O sea, ¿cuál es? ¿Qué quiere decir? Con autores, ¿sí? Escriban con normas APA. Tienen que redactar en toda esta parte. Ahora bien, el SPSS les da a ustedes todas estas tablas de estadísticos, de frecuencias. Sin embargo, no es necesario que ustedes las coloquen en estos apartados. ¿Por qué no es necesario? Porque las gráficas me están dando a mí mayor peso para yo poder hablar a partir de las gráficas. Toda esta información que estoy aquí trabajando la resumo en una gráfica de barras o una gráfica circular con las cuales voy a hacer el análisis. Me remito nuevamente al SPS para recordarles que la vista de variables es esta, ¿no? Ustedes aquí tenían 20 preguntas o el número de preguntas que tuvieran, aquí le ponían los valores, ¿verdad? Que si era 1 para siempre, 2 para casi siempre, en fin, yo solamente ustedes para darles este ejemplo de cómo es que ustedes deben entregar esas gráficas bien bonitas. Por ejemplo, en este caso, esta gráfica tiene aquí solamente está ahí, o sea, yo que puedo ver de esa gráfica, que el rojo es casi siempre y que el azul es siempre, que fueron los que le dieron en respuesta a los valores y principios de la empresa permiten un buen desarrollo de las funciones asignadas, siempre, casi siempre, pero no se ve qué porcentaje es o cuál es la frecuencia, nada. Entonces, ¿cómo haríamos eso? ¿Cómo hacemos eso en el SPSS? Como es pregunta por pregunta, entonces yo voy a analizar, vamos a datos estadísticos, ¿verdad? Vamos a frecuencia. En frecuencia entonces vamos a hacer los estadísticos
media mediana moda pues no lo necesitamos en este momento. Y aquí vamos a darle, damos a aceptar y entonces nos da acá en una ventana nueva todos los valores. Entonces tenemos que siempre y casi siempre. Yo les decía también en algunos apartados acá de que las gráficas deben tener un nombre en el eje X, en el eje Y y en el eje X. Por ejemplo, si esto es siempre, casi siempre, ¿qué es eso? Entonces aquí en el título ustedes van a poner escala valorativa de frecuencia. Y aquí pues la pregunta, yo no puse pregunta, pero ustedes acá ponen la pregunta. Entonces, ¿cómo editamos? Le damos doble clic sobre la gráfica, ¿sí? Un doble clic sobre la gráfica y entonces ya me va a aparecer. Y aquí entonces ustedes vuelven y le dan clic y van a cambiarle colores a los bordes, al tamaño de la gráfica, a profundidad y ángulo. Entonces, si la quieren en 3D, como la quieran, si es el tamaño del gráfico también, rellenos, para las variables, entonces las categorías, todo lo que tenga que ver con editar, pues ustedes los van a trabajar desde acá, desde estas propiedades, listo. Entonces simplemente le dan a aplicar y aquí ya por ejemplo queda diferentes, ya van a quedar un poco, por lo menos van a tener color, ¿sí? Si le quieren trabajar, como yo les decía, tamaño del gráfico, relleno y borde, ustedes variables. Si la quieren trabajar, por ejemplo, aquí donde dice profundidad y ángulo que sean 3D, pues la dejan en 3D, le dan a aplicar y ya simplemente cierran. Si quieren elementos 3D, pues ahí le dice que qué tan lejos o cerca quiere el 3D. Bueno, entonces ahí ya quedan un poco más bonitas. Si van a trabajarlo del título, le dan ahí encima del título. Entonces, estilo de texto, que si quieren un título, perdón, a ver acá, que si quieren, por ejemplo, negrilla, el número, el número, el tamaño de la letra, en fin. Ahí como ustedes quieran trabajarlo, como lo quieran escribir, ¿sí? Si quieren que vaya abajo, que vaya de abajo arriba, que vaya personalizado, o sea, como lo quieran colocar. Y ahí entonces, por ejemplo, me salió este número, esta letra acá, porque le había dado ahora rato que también abajo, entonces aquí podemos poner el nombre de este eje X, entonces aquí podemos poner que sea entonces escala valorativa, siempre o casi siempre. Entonces ahí ya se podrá poner. Ustedes simplemente con cerrar ya queda acá la nueva gráfica. Ahora bien, vamos a analizar y en este caso vamos a estadísticos. Bueno, igual podríamos ir solo a graficar de una vez, pero vamos a gráficas circulares. Como ya yo voy a trabajar en una gráfica circular, no le voy a dar frecuencia, sino porcentajes, que es la de la gráfica, de la tabla que ustedes han hecho de distribución de frecuencias, salen esos datos, entonces le damos a aceptar y acá me va a salir la gráfica circular. Entonces, lo mismo, le damos doble clic encima para poder acomodarla. Acá también le damos nuevamente doble clic y vamos a ver entonces tamaño de gráfico, entonces profundidad y ángulo, entonces que sí, que lo quiero 3D para que me quede más bonito, que quiero que tenga el tamaño, que tan grande, bueno, ustedes ahí ya le cambian. Vamos a aplicar aquí y aquí vamos a colocar entonces en esta parte, si la quieren separado también pues lo separa, y si quieren que tengan los porcentajes, entonces le damos ahí y entonces ya trae con los porcentajes. Bueno, dividida no me parece tan bonita, entonces la hago así. Aquí va el título, bueno, en fin, y ya solo con cerrar ella queda acá, queda más bonita, más presentada. Y entonces ahí sí vienen y la copian acá en su trabajo, donde van a explicar, ¿cierto? Bueno, vamos a copiar esta para poder explicarle. Entonces vamos a copiarla, control C, la traemos acá y le vamos a dar control V. Queda más bonita, igual si la quieren allá obvio más grande, más pequeña, ustedes la pueden recortar, en fin. Y entonces ya esto
como acá me dice que fue un 61,11% que respondieron casi siempre a esta pregunta y un 38,8% siempre, eso es lo que yo voy a escribir aquí, ¿cierto? Porque es que hay algunos que han puesto aquí unos valores de unos porcentajes que no sé de dónde sacan, sabiendo que la gráfica me está mostrando otro, o las tablas que en último ustedes pueden venir a comparar si este porcentaje que le está dando aquí es o no es correspondiente. Entonces porcentaje dice que siempre bueno, no trabajé con este, ¿no? Pero en caso de que trabajaran con exactamente estos valores, pues ustedes comparen que hayan quedado bien, sin necesidad de poner la tabla, sino desde el SPSS, que no hayan habido valores perdidos para que pueda dar bien. Y ya entonces ustedes en este análisis van a colocar estos porcentajes aquí. Si dice 38,8% dijeron siempre, entonces acá el 38,8% dijeron siempre, y luego van a decir, ¿qué quiere decir eso? Inferir, van a inferir. Después de que terminen, ¿qué quiere decir cada una de estas relaciones de acuerdo a la teoría que ustedes han trabajado, que ustedes han leído? ¿Sí? Porque, mira, por ejemplo, estas gráficas les hace falta los porcentajes para que puedan analizar y hablar a partir de los porcentajes. Entonces recuerden, las tablas no, gráficas sí, pero un análisis muy minucioso de cada una de las preguntas de acuerdo a las etapas. Entonces, ¿qué es etapa de organización? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Aquí van a escribir la etapa de organización, tiene que ver con tal y tal y tal cosa, según tal y tal personaje, con normas APA, bien bonito, van a escribir y transcribir acá. Por ejemplo, aquí los porcentajes se pudieran colocar en la gráfica y así visualizar mejor. ¿Sí? Entonces le dan doble clic, lo trabajan para que editen y ya pueden venir a trabajar y entregar un trabajo mucho más consciente, mucho más analizado y explicar a la luz de las conclusiones y de los autores que ustedes han leído qué pasó en cada una de esas fases que trabajaron, cada una de esas etapas que trabajaron, y entonces ahí sí poder plantear ese problema o ese análisis que ustedes van a hacer, ese problema que ustedes deben de colocar allí, ¿cierto? Dentro del análisis que ustedes hacen. ¿Qué fue lo que encontraron? ¿Sí? ¿Cuál fue esa situación problemática que se halló para trabajar lo que ustedes están haciendo? Entonces, por favor, les pido que no se queden solamente con el manejo del programa, porque yo les dije, el manejo del programa es muy importante y les va a ayudar muchísimo, pero no para que se queden solo, ya sé manejar el programa, sino que la interpretación es lo más importante en la estadística inferencial para yo poder saber que hice un buen trabajo de acuerdo a lo que se está pidiendo. Voy a estar muy atenta a los foros, queridos estudiantes, en lo que ustedes me puedan preguntar, yo con mucho gusto. Quedo atenta a las inquietudes de ustedes. No recuerdo haber subido los trabajos, ahora reviso en la plataforma y en caso de que no les haya subido esos trabajos, así sea de manera grupal, se los voy a volver a subir para que por favor hagan las respectivas correcciones conscientes, porque para el último trabajo creo que durante todo ese tiempo de trabajo, de lectura autónoma y crítica, van a poder tener un muy buen análisis de lo que se está haciendo. Como les decía, el programa es muy bueno en el sentido de que les está ahorrando demasiado trabajo, pero que no se pueden quedar solamente allí, porque deben de ustedes mostrar la evidencia de que se está trabajando, de lo que están haciendo, sirve para inferir, y más en este momento que estamos aplicando la estadística descriptiva en administración como una de las fenomenologías de la estadística, en donde se puede ver su aplicabilidad en la vida cotidiana. Entonces, queridos estudiantes, quedo atenta, muchas gracias, que estén muy bien.